Ready, I'm recording this session now. So as I was saying before, I am really happy to see you here in the last level. This is our last level, is the last one, because it's very difficult to arrive here. Es muy difícil llegar acá. Es muy difícil mantener la disciplina pues por todo un año, guys, y ustedes pues lo han logrado. So congratulations on that, right? We're going to start here with our class number 1. It's the week 1, class 1. So it's going to be class W1.1, right? It's going to be advanced W1.1. Ready? And this class is going to start with some vocabulary review. Here we're going to have a message. Alvarito, could you please help me to read the message that we have here? Let's keep our friendship from drifting apart. Apart, muy bien, very good. So let's keep our friendship from drifting apart. In this case, we are going to have two different verbs. One, it's keep, right? And the other one is drift. Yes, but it turns out that in this case, both verbs are combined with prepositions. In that case, we have the preposition keep plus from. It says keep our friendship from, and the other one is drift plus apart. If we know what is the meaning of the verb keep, it's mantener, maintain, right? And if we know what is the meaning of the verb drift, it's like derrapar or like deslizarse, yes? But when we combine these verbs with other preposition, it changes. So when we say keep something from, it means evitar, ¿cierto? Keep something from, it means evitar. And drift apart, it means como desvanecerse o desarmarse, right? So in that case, we said that let's keep our friendship from drifting apart. It means like, what is the meaning of that sentence then? Let's keep our friendship from drifting apart. Es como evitemos que nuestras amistades se separen de nosotros, algo así, de nuestro lado. Como más o menos evitemos que nuestra amistad se divida, se separe. acabe, sí, o sea, sí. Exactly, muy bien, very good. But it really wasn't easy, no? Because in that case, we use first one verb that it means something different, como que usamos un verbo que tenía otro significado, and here the same. Do you remember what is the name of these verbs that are combined with other verbs, with other prepositions? What is the name of those verbs? Phrasal verbs. Phrasal verbs, Danny, muy bien, very good. So in this case, what we're doing, it's using phrasal verbs, yes? But something interesting is that in the first phrasal verb that it was keep from, we put something in the middle. We said keep our friendship. Our friendship. And here, no. Here we left it alone. Dejamos eso vacío, ¿cierto? So sometimes it's possible to put something in the middle of the two parts, or sometimes it's not, right? So when we talk about phrasal verbs, we are going to have different positions possible, right? Depending on the things. We're going to have three parts. The first part, it's the verb, keep, drift, go, do, whatever. The second part is the preposition, up, down, apart, from, all the prepositions. And we have another part, which is the object. The object, it's the object that is going to receive the action. For example, ¿qué era lo que íbamos a evitar que se separara? La amistad. La amistad. Friendship. Our friendship, muy bien. Our friendship, in that case, it's going to be the object. Era lo que iba a recibir esa acción de evitar que se separara, right? So in that case, that's the object. Así como, for example, if I say, turn off the TV. In that case, we have the verb turn, we have the preposition off, and we have the object, which is the TV, ¿cierto? O sea, el object es el objeto real que va a recibir esa acción. ¿Okay? Entonces, I have the three parts, the verb, the preposition, and the object. Ready? Clear as day? ¿Claras las tres partes? Yes. Yeah, it's clear. Yes. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos simplemente cuáles son las partes que componen un phrasal verb, right? No problem.
Bueno, we're going to have some phrasal verbs here, which are dedicated to talk about especially like relationships with people and especially like a friendship, no? For example, we have the verb bump into. Vivi, could you please read the meaning of bump into? Accidental meet Someone. someone, okay. Muy bien, very good. Someone. Accidentally meet someone. It means bump into, it's like when you find somebody in the street. For example, I go to Medellin and I am in, no sé, in the Parque Botero, just watching the statues, and I bump into Alvarito, no? So me encuentro Alvarito, just accidental, no? By chance. Listo. We have In other verb. metro. Sí, in any parts, ¿no? But en cualquier lado, but it's a coincidence, ¿no? So, muy bien. What is the meaning of speak out? What do you think it's the meaning of speak out, Daniel? Could you please read the opinion? Express an opinion. Express an opinion. Thank you. That is the meaning. So when I say speak out, it means like say what it's on my mind. Express my opinion that it's on my mind. In that case, I speak out my thoughts on, no sé, politics or religion, or whatever, no? Muy bien, very good. Pau, waiting with. What is the meaning of that, my dear? Read it. Give support to another person. Exactly. Wait in with, it means give support to another person. It means like ponerse del lado de. Yes, so wait in with, it means, no sé, for example, we are having a discussion where we disagree on something, and I say, you know, I wait in with Daniel. O sea, I agree with him. I have the same opinion with him, no? But notice that sometimes, normally we have two parts, but sometimes we can have three parts. Wait, in, with, ¿no? Algunas veces los phrasal verbs pueden tener incluso hasta tres partes. ¿Listo? Bueno, muy bien, very good. Alvarito, what about the next one? Backup. What's the meaning of backup? Support and have similar ideas. Exactly. De hecho, es un sinónimo de wait in with, ¿no? So when I say, Yeah. no, I back you up. I back you up. So I back you up, like I give you support. Muy bien, very good. And the last one, it's disagree with. Disagree with, of course, is have a different opinion with, no? So when I don't have the same opinion with, is the opposite of back up or the opposite of waiting with, right? So in that case, disagree, it's having a different opinion. I disagree with Viviana. I disagree with Alvaro. I disagree with Daniel. I have a different opinion. Stop. So in that case, we're seeing that we have many different phrasal verbs, yes? But we are going to have to classify the phrasal verbs in two different kinds, good? So we're going to have to use the phrasal verbs. Well, actually all the verbs, but especially here, the phrasal verbs are going to be divided into transitive, and intransitive. What is the meaning of this? ¿Qué significa que sea transitive and intransitive? Transitive significa que el verbo tiene un objeto después. Por ejemplo, cuando yo digo turn off the TV, es un verbo transitivo, es decir, que tiene un objeto que recibe esa acción. But when I have an intransitive verb, I don't have an object that receives the action. For example, drift apart. Drift apart es un verbo intransitivo, significa separar o desvanecer, pero no tengo un objeto que reciba esa acción, right? Separar, it's just like se separó, something like that, but it's not a transitive verb, o sea, no recae sobre ningún objeto. ¿Listo? Bueno, profe, ¿yo cómo hago para saber eso, si el verbo es transitive o intransitive? Bueno, muy fácil. If I have a verb and I want to know if the verb is transitive or intransitive, I am going to go to the dictionary. Ready? The dictionary, it's going to have the possibility to tell me if the verb is transitive or intransitive. For example, I have the verb speak out. Lo vimos ahorita, ¿cierto? We said speak out, it's to give the opinion of a person. Yes? Entonces, I go to the verb, to the dictionary, and I write speak out.
right? And it's going to tell me if it's transitive or intransitive. Por ejemplo, aquí que alcanzas a ver, Dani, ¿qué dice ahí? Daniel, please. Yeah. Read it, please. Yeah. Okay. Phrasal verb intransitive verb with adverbs or preposition having a special meaning and not taking direct object. For example, make up, reconciliate after they thought they made up. Exactly, good. Entonces, in that case, they say, listo, el diccionario me dice es un verbo intransitivo. Significa, y ahí lo explica, que no tiene objeto directo, ¿cierto? Entonces, no va a recibir nadie esa acción, ningún objeto va a recibir esa acción. No, no problem, right? Entonces, this is a verb that doesn't receive any object, right? Entonces, con respecto a esta parte, es un verbo que solo tiene verbo y preposición. No va a tener un objeto, no va a tener una tercera parte. Simplemente speak out, right? For example, I said, I speak out. No sé, last weekend, no, bueno, every day. Every day, ¿sí? Entonces, estoy diciendo que yo doy mi opinión todos los días, pero ese every day no es el objeto. Simplemente no hay un objeto sobre el cual recae esta acción. I speak out, that's it. Simplemente speak out and that's it. Eso es un verbo intransitivo. Right? Eso es un verbo que no tiene objeto. Now let's check the other one. The other one is going to be a transitive verb. Yes, it's going to be a transitive verb. For example, the verb, no sé, let's talk about turn off, turn on. Entonces we have, okay, turn on, it's going to be a verb. Yes, and it's a verb, which is what? Álvaro, could you please read? ¿Puedes leer lo que dice ahí en negrito? Past verb, transitive, separable, Separable. verb, disculpe, Separable. separable, yeah. Ajá. Verb with adverbs or prepositions having a special meaning, divisible, sí. For example, Divisible. divisible, for example, call off, cancel, call the game off, call off the game. Y entonces acá sí tengo un objeto. Esos verbos que son transitive, ahí me dice, vea, es un verb, phrasal verb y es transitive, ¿sí? Es un verbo que sí tiene un objeto, es decir, que sí hay algún objeto que va a recibir esa acción. Turn on, it means encender, ¿cierto? We know that turn on significa encender, pero para que ese verbo tenga completado significado necesito darle un objeto. ¿Encender qué? Okay, turn on the TV, turn on the computer, turn on the lights, turn on the washing machine, turn on the blender machine, lo que sea, turn on y el objeto, ¿ready? Entonces, eso es un verbo transitivo. ¿Listo? Entonces, the transitive verb is the verb that has an object, while the non-transitive or intransitive verb is a verb that doesn't have an object. Ready? It's just going to be, o sea, in this case, it's going to have verb plus preposition plus the object. Mientras que aquí solamente es verb plus preposition, no tiene objeto. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo van? Good, más o menos, questions, difficulties. Good teacher. No question, teacher. Good. Listo, very question. good. Entonces, ¿cómo hace uno para memorizarlos? Es muy complicado, ¿cierto? Entonces, realmente, pues debo recurrir a veces al diccionario, buscar cómo, venga, esto es un verbo separable o inseparable, perdón, transitivo o intransitivo. Entonces, lo voy a buscar y el diccionario me lo va a decir. Obvio, no todos los diccionarios, por eso siempre recomendamos este diccionario de Word Reference, que igual es gratis, y pues les da muchos datos sobre las palabras que ustedes buscan, incluso la pronunciación y todo, ¿right? Entonces, es very, very important. Listo. Ahora, the transitive verb are going to be divided into subcategories. Sometimes the object, it's possible, it's a possibility that the object can go in the middle of the two parts. It's a possibility, or sometimes it's not a possibility. So the transitive verbs are going to be divided into groups.
separable and inseparable. Separable o divisible. Yes, así como lo leyó Alvarito, separable o divisible and inseparable. Inseparable verbs. Of course, separable significa que el objeto puede ir en la mitad de los dos. Inseparable, it means that it cannot go. Puede ir solamente al final. Entonces, talking about this order, we would say that if we can do that, verb, object, and preposition. Únicamente si es un verbo separado, separable. Por ejemplo, turn on. Y el diccionario me lo mostró, ¿cierto? Me decía, hey, veas, ese diccionario, ese verbo es transitivo y aparte es separable, ¿cierto? Dice phrasal verb, separable. It's a verb that it's divisible, no sé qué, y te muestro un ejemplo. Puede ser call off the game o call the game off. Entonces, igual con turn on. Puedes hacerlo con turn on, simplemente usando turn on the lights, for example. O si lo quiero separar, it's a possibility, turn the lights on, right? Entonces, ¿qué hice? Separé la primera parte y la segunda para incluir el objeto en la mitad. Por eso son verbos separables, ¿right? Claro, también hay otros que no se pueden separar. Sí son transitivos, pero no se pueden separar. Y el objeto iría siempre al final, ¿ready? For example, wait a second. Let me erase this part. Teacher, Alvarito, excuse me, ahí no yes. entendí algo. ¿Por qué si el turn off the light suena bien, o sea, o está bien, por qué se separa ahí? O sea, no sé. Es una cosa de estilo, Alvarito. No es obligatorio, es simplemente una cosa de estilo. Ok, ¿Ok? ¿Por ok. qué se va a poder separar? Para hacer el paso número 3. Entonces yo puedo decir turn the lights off, ¿cierto? The lights off. Pero cuando ya sé que estoy hablando de the lights, ese objeto, perdón, lo puedo reemplazar por un pronombre objeto. Entonces en vez de decir turn the lights off, simplemente digo turn them off. Ya sé que ese them hace referencia a the lights. Es como solamente una cosa estilística para poder ser más fluido. Como cuando en vez de decir apaga las luces, te digo apágalas. Pero ese las ya sé que está haciendo referencia a las luces. ¿Yes? Ok, ok, ok. Pero es una cosa Entiendo. meramente estilística, no es nada más. Ready? Ok. Don't worry. Bueno, entonces, here we are going to have some examples of separable and not separable verbs. Ready? Let me just make it bigger. A ver, come in. Listo. So it says a phrasal verb. Bueno, ya saben, tititi, ya saben cuál es a phrasal verb. Entonces, separable phrasal verbs can take the objects before or after the particle. O sea, dice, el objeto puede ir antes o después de la preposición, como vimos, turn the lights off o turn off the lights. Cualquiera de las dos, it's all fine, right? Now it says, with inseparable verbs, con los que no son separables, the object has to go always at the end. Tendría que ir siempre al final. O sea, el objeto siempre va a quedar ahí, quietecito, al final. Ready? Like, for example, here we have run into. Similar to bump into. También puede ser bump into, que vimos al principio, bump into. Run into son sinónimos, como encontrarse a alguien inesperadamente, right? In that case, I have the object at the end, al final. Entonces dije, sí, yo estaba en el parque Botero and I bump into Álvaro o into Bibi, ¿cierto? Que ambos viven en Medellín. So, I bump into Álvaro. Álvaro, in this case, is the object, es el objeto. Pero como bump into es inseparable, no puedo meter a Álvaro here, ¿cierto? Entonces, si quiero cambiar el objeto a un objeto pronombre, puedo hacerlo, pero al final. Entonces, I bump into him, ¿cierto? En ese caso no lo voy a pasar a la mitad, porque bump into es un verbo inseparable, ¿cierto? Entonces, I'm going to, profe, ¿y cómo hago para diferenciarlo o para adivinar? Entonces, no hay necesidad de adivinar. Let's talk about bump into. Entonces, ahí está el phrasal verb, y lo busco, right? Bump into. Entonces me dice, ok, it's a phrasal verb, pero es que dice ahí, Vivi, could you please read the black part? Phrasal verb, transitive,
inseparable verb with adverb or preposition having a special meaning, not divisible. 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 For example, with combine Nisel Nicely, to nicely. Nestle doesn't ratios don't go with my dregs. Exacto, Not. entonces ahí, bueno, ya te interrumpo ahí, Vivi, muchas gracias. So, en ese caso, noten que el objeto nunca va en la mitad, siempre va a ir al final. Entonces te dan el ejemplo con go with, ¿cierto? Go with, que es un verbo también transitivo, pero inseparable. De hecho, aquí dice, ¿no? Inseparable, right? Es un phrasal verb, pero es inseparable. Entonces, for example, go with, que es combinar. Entonces, I said, for example, it goes with my shoes, for example. Combina con mis zapatos. Nunca diría yo, it goes my shoes with. No, el objeto siempre estaría al final, ¿vale? Entonces, eso es un verbo que es inseparable, pero transitivo. ¿Qué tal? ¿Cómo van ahí? ¿Confuso un poquito? Sí, sé que son tres, uno que no tiene objeto, el otro que va al objeto al final y el otro va al objeto a la mitad. Exactly. Entonces, pues, pero bueno, ahí nos podemos ayudar del diccionario, porque pues obviamente aprenderse todo eso, memorizarlo es algo pues un poquito enredado, ¿no? Entonces es un poquito difícil memorizar tanta información. So that's why it's a little bit easier. Just go to the dictionary and find it out, right? Obvio, como esto es tan complicado y uno no tiene siempre el diccionario en la vida, ¿cierto? Entonces, normalmente es mejor dejar el objeto al final, ¿cierto? Porque si estoy dudando, pues igual, si es separable o inseparable, no importa, igual el objeto puede ir al final. Si ya estoy seguro que es inseparable, listo, lo puedo traer a la mitad y no pasa nada, ¿cierto? Pero inicialmente, pues dejemos el objeto al final para estar seguros que no vamos a cometer, digamos, un error, ¿right? De todas maneras, igual, sin embargo, si se comete un error, pues no es tan grave tampoco in that case, ¿no? Listo, guys. So, entonces, that is the difference between transitive and intransitive verbs and separable and inseparable verbs, no? So we're going to have a very big variety of different verbs, no? And some verbs have the possibility to receive another particle, no? For example, we saw at the beginning that we have weight in, ¿cierto? Que es como sopesar las cosas, but le agregamos una más, que era weight in with, y a ella se transformaba en estar del lado de, ¿cierto? Weight in with. Lo mismo, por ejemplo, tenemos hang on. Hang on, it means mantenerse o esperar, ¿cierto? But I can put together hang on to, y ya va a ser como mantenerse con o, how did you say that? Adherirse, no, ay, my God. How do you say that? Aferrarse a. Yes, you know, aferrarse a. Or for example, we have the meaning break up. What is the meaning of break up? Do you remember? Romper. Romper, ¿cierto? Ya, romantic relationship. And I say just we break up. That's it. Listo, fin. We break up. Pero si quiero explicar con quién rompí, we break up. Ah, okay, no, just I have to add another preposition. Break up. I break up with my girlfriend, I break up with my wife, so on, right? So some verbs have the possibility to include not one, not two, but three different parts. ¿Listo? So that's the thing. ¿Listo? Entonces aquí ya, bueno, lo que dice es simplemente lo que ya les expliqué, intransitive verbs, three word phrasal verbs, inseparable and separable, ¿no? Ya sabemos bien cuál es la diferencia de todos. Entonces, guys, this is just like a review, like, you know, an introduction of all the phrasal verbs. It is very difficult to learn them, and they can work in different ways. Sometimes they are three parts, sometimes they are two parts, sometimes you can separate them, sometimes you cannot separate them. So the phrasal verbs are very flexible, right? But it's an introduction for you to know that sometimes they separate, sometimes not.
It's just like an introduction, solo como una introducción para que ustedes pues más o menos sepan qué se puede hacer con los phrasal verbs, right? Here we're going to have some examples, not all, but I should, sorry, wait. Some examples of phrasal verbs. For example, we have separable, call off, it means like cancelar, count out, it's like sacar de la cuenta, ¿no? Como ya no contar con algo. Cut off, it means like eliminar something. Get across, it's similar to run into, como encontrarse con, you know. Hand over, which means entregar, ¿cierto? Pass up, it means like dejar pasar. And take back, it means recuperar, ¿cierto? Entonces, recuerden que los phrasal verbs son de hecho un poco lógicos, ¿no? Entonces, cuando yo digo take back, tomar atrás, entonces que recuperar. Entonces, puede llegar a ser un poco fácil entender esos phrasal verbs únicamente entendiendo por separado las dos partes y diciendo como, venga, ¿qué puede ser tomar atrás? Ah, bueno, puede ser recuperar o retomar, ¿cierto? Entonces, that's the one. All of these are separable. So I can say, for example, take back control. Or if it's separable, if I want to separate it, how can it be separable? Take control back. Muy bien, very good, Danny. Take control back, right? Take control back. The same, for example, cut off. It means eliminate something. So I would say, I cut the cigarette off. Sorry, the cigarette off. O, of course, I could off the cigarette. El objeto puede ir al principio o al final. That's it, right? Listo. We have other different ones, like inseparable, ¿no? Go over, it means like ir otra vez sobre o repasar algo, right? Hang around, it means like just spend time, you know, spend time with somebody, gastar tiempo con alguien o pasar tiempo. Live up to, which means like vivir como una expectativa o tratar de cumplir una expectativa, you know. Look after, it means cuidar, ¿cierto? Pick on, like recoger, o sometimes also could be molestar, ¿cierto? Pick on somebody. Run out of, which is algo que se acabó, ¿cierto? Agotarse algo, ready? O touch on, it means literally como tocar algo, tocar a alguien especially, ready? So in those cases, the object cannot be in the middle, cannot be in the middle, it's always at the end. For example, I said, bueno, repase la clase, go over the class. Pero como es inseparable, no podría yo decir go the class over. No, in that case is go over the class. And that's the only way. Y es la única forma de usarlo, ¿cierto? Claro, of course, puedo reemplazar the class for saying like go over it. Reemplazando la parte de la clase, si ya sé que estoy hablando de la clase, ¿cierto? Entonces, sí, we saw the class, no sé qué, there is a video of the class, go over it. It means como repase el video, ¿cierto? So that's it. Or for example, we could say like, look after, no sé, my mom looks after me, ¿cierto? Mi mamá, ¿qué? Me cuida, pero yo que soy el objeto, voy siempre al final. ¿Listo? Cuando son inseparables. Ready? And of course, we have the other verbs which are intransitive, o sea, no object, no hay objeto, right? Nothing goes after that. No hay ningún objeto que vaya después de él, right? Entonces, catch on, listo, atrapar. That's it. That's it. So, for example, we catch on, it means like como adelantarse, ¿no? Como ponerse al día, right? Yeah. Come along, it means llevarse bien. For example, we come along. Right? So simplemente nos llevamos bien, that's it, right? Come over means like venir a la casa de alguien, ¿cierto? Como my wife, no, my girlfriend usually comes over. It comes to my house, right? Fall apart, it means similar to drift apart, ¿no? Drift apart que también es intransitive, ¿no? Fall apart, it means como desarmarse, right? Show up, aparecer, for example. No sé, the keys of the car, the keys show up. Las llaves aparecieron, that's it, ¿cierto? Pero no hay ningún objeto que tenga después, ¿sí? We come along, sin objeto después. We catch on,
sin objeto después. ¿Listo? So that's it. Bueno, muy bien, very good. Algunos de estos verbos, ¿sí? Algunos de estos verbos son, cambian dependiendo el significado. Por ejemplo, tenemos el verbo take off. Do you remember what is the meaning of take off? Quitarse. Quitarse. Ese es uno de los significados. Muy bien, Dani, very good. Pero resulta que take off tiene dos significados y en uno de esos significados es transitive y en el otro no. Entonces, for example, take off, it means quitarse. It's going to be a transitive verb. I can say, for example, hey, please take the shoes off. ¿Cierto? O sea, es transitivo y es separable, right? Take the shoes off. Pero take off también significa despegar, cuando el avión despega. So we said, for example, the plane takes off. Listo. Y ahí no es transitivo, es intransitivo, no tiene ningún objeto después. Entonces, no pasa muy seguido, pero puede llegar a pasar que de un phrasal verb que tiene dos significados, uno puede ser transitive y el otro puede. ¿Listo? Ready? Sé que es mucha información y que uno dice como, Dios mío, ¿qué es esto de los phrasal verbs? Por Dios. Mm. Pero tranquilos, es solamente como información para que ustedes empiecen a entenderlos cuando los vean y digan como, pero ¿por qué este tiene algo en la mitad y este no? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues es simplemente entender si es un phrasal verb separable, si es inseparable o cuál es la diferencia o cuál es la situación con ese phrasal verb. ¿Listo? ¿Ready? Hasta ahí, ¿cómo van? Good, más o menos, difficult. Ahí vamos. Yo sé que es mucha información, 50-50. yo sí, mi team 50-50. Entonces, simplemente es cuestión de, pues, analizar bien el verbo, ayudarse de las herramientas, del diccionario, de lo que necesiten, pero pues saber que tiene esas particularidades, que de pronto puedo encontrar uno que se separa y otro que no se separa, y de pronto el mismo verbo puede tener dos significados y uno sí se separa y el otro no. Entonces, pues, es simplemente entender que puede llegar a pasar eso. ¿Sí? No es que ustedes vayan a estar todo el tiempo pensando esto lo separo o no lo separo, no, no es así. Simplemente es para que ustedes digan, bueno, de pronto estoy leyendo algo y este verbo porque está partido a la mitad. Bueno, pues es un phrasal verb que separa. ¿Listo? Solamente como para que no se sientan perdidos cuando lo vean. ¿Ok? Bueno, muy bien. Very good. So, the last part, it says that some intransitive verbs, for example, break up, lo vimos ahorita, right? Break up normalmente es intransitive, o sea que es intransitivo, no tiene objeto. Dice we break up o my friends break up, mis amigos terminaron, my friends break up, ¿cierto? Pero sometimes if I include another preposition, lo que les decía, le puedo incluir otra preposición más. In that case, it's going to become a transitive verb. Se vuelve transitivo, aunque inseparable, es decir, el objeto continúa estando al final. Entonces, my friends break up with, no sé, my friend break up with his girlfriend, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, el objeto, que es his girlfriend, sigue estando al final, nunca va a ser separable. Un verbo de tres partes nunca va a ser separable, siempre sería inseparable, o sea que el objeto vendría siempre al final si el verbo se vuelve de tres partes, ¿vale? Entonces, es mucha, mucha info, yo sé que sí, pero tranquilos que no es tan grave, don't worry. Una vez que los empiezan a usar, empiezan a verlos, entenderlos, so on, so on. Ready? Bueno, muy bien. Here we have an example. For example, el verbo back down, que es como retirarse de, you know? Bueno, más bien solo como retirarse. Entonces, in that case, I said, when confronted, cuando lo confrontan with a fight, with an argument, Mark never backs down, o sea, nunca se retira. Fin, y ya, no hay un verbo, no hay un objeto después, o sea que es intransitive, ¿yes? Es intransitive. Pero si le coloco la preposición from, puedo añadirle de qué se retira. Entonces, Mark never backs down from an argument. Ahí sí tengo, es transitive, pero es inseparable. El objeto vendría siempre al final, solo porque le agregué una preposición. ¿Listo? Es posible, no es obligatorio, es simplemente posible. ¿Ok? Mm. Questions, difficulties, or problems? Mm. Clear.
Listo, don't worry, very good, excellent. El So, tema es aprendérselos todos, porque o sea, uno tiende, bueno, por lo menos yo tiendo a intentar traducir ese, ese como tal, ese verbo. but en este caso ya tenemos que empezar a darle la traducción un poquito de lado para empezar a pensar directamente en la segunda lengua. Listo, para que no nos tome ese tiempo extra que uno se demora ahí como, espere, espere, lo traduzco. Eso nos toma unos segundos que hace que Ujú. pues se demore el proceso más, obviamente. Sí, sí. Listo. Alvarito, help me to read this example. Go over your verb vocabulary and catch up on your activities. Ujú. ¿Recuerdan que era go over? Eh, adelantarse, ¿no? Supéralo. Superarlo. That is get over. Eso es get over. Get over es superar, pero go Ajá. over es diferente. Check. Ah, Check this out in the dictionary. Búsquelo en el diccionario rápidamente y me dicen si es transitive, separable, intransitive, ¿qué será? A ver, Mm. Es intránsito. Intránsito. Es intransitive when it's caer, ¿no? Intransitive. Go over, ¿cierto? Entonces go over a Go- cliff, por Es ejemplo. pasar Entonces, por encima. también, exactly, pasar por encima, literal. ¿Listo? Pero recuerden que también go over significa repasar, repasar algo. Y en ese Ah, ok. caso no es intransitive, sino es transitive. Entonces, ¿repasar qué? Go over your verb vocabulary. ¿Mm? Ready? Go over your verb vocabulary and catch up on your activities. What is the meaning of catch up? Catch. What is the meaning of catch up? cansar o Alcanzar, sí, ponerse al o día. a Sí, pero ponerse ponerse al al día. día. Muy bien, ponerse al día. Excelente. Entonces, catch up puede aparecer como intransitivo porque simplemente es, no, pues I have to catch up. Me tengo que poner al día, ¿cierto? Pero si yo quiero usar, ay, perdón, catch up. Si yo quiero decir con qué me tengo que poner al día, puedo usar otra preposición como por ejemplo on El tú. o por ejemplo to, que está Ok, acá. Muy perfecto. bien. Catch up to my friends o catch up on my activities, ¿cierto? Ponerme al día con tal persona o ponerme al día en mis actividades. ¿Ready? So, entonces, es un juego completo esto de los phrasal verbs, estar todo el tiempo juegue que juegue con ellos para poder entenderlos y usarlos de manera correcta. ¿Listo? ¿Mm? Bueno, guys, hasta ahí. ¿Alguna pregunta final antes de la actividad? ¿No? All good? All Go good. ahead. Listo, guys. Muy bien. Bueno, over here, we're going to have 20 sentences. 20. We have one from 1 to 20. Every sentence has a phrasal verb. We have try on, we have get along with, we have give back, we have take off, we have looking after or look after, que también lo vimos, yes. So go back, also put on, right? Run out of, como acabarse algo, ¿cierto? For example, in this moment of the month, my money it's running out of, right? Or I am running out of money. Se me está acabando, ¿no? My money is running off. Acabando el dinero, ¿no? So, looking forward, como esperar algo, looking forward to, yes. Get together with, get together, it means like juntarse, yes. Look alike, what is the meaning of look alike? Parecerse. Parecerse físicamente, ¿no? So physically look alike, very good. Give up, it means like rendirse, right? Turn off, ya we know that it's apagar, right? Very good. Turn on, the opposite, yeah. Go out with, go out, it means salir, but if I say go out with, con esa tercera parte que será go out with, Una cita. exactly como salir con, ¿no? Literalmente para poder colocarle un objeto, ¿cierto? Entonces, go out, un verbo intransitivo, simplemente yo digo, no, yo salgo, I go out. Pero si quiero decir salir con quién, incluir un objeto, puede incluir la preposición go out with.
right? And then the object. ¿Listo? Entonces go out with regret, bueno, perdón, no, regret, no, found out or find out, which means like enterarse o descubrir, right? Giveaway, giveaway, it means similar to regalar, right? Live off, in that case is live off, it means vivir de, no? So live off the music, live off the science, live off the, no sé, the tourism, yes, something like that. Throw away, it means like deshacerse de, and bring up. Bring up, it means like mencionar o traerá, ¿cierto? Entonces, a difficult topic you never want to bring up, right? Guys, from the 20 verbs, questions about the vocabulary, preguntas acerca de alguno de los significados acá, de los 20 phrasal verbs. Pau, ¿cómo vas? Good? Good teacher. Problem of vocabulary. Alvarito, questions of vocabulary here. No, teacher. Hay que aprendérselo, sí. Que practicarlos, claro, y pues tratar de entenderlos, porque memorizarlos sí es muy complicado, Alvarito. Entonces, tratar de entenderlos así, ¿ready? Bueno, entonces you have 20 phrasal verbs, right? What I want you is to answer the question. For example, in this case, the question is something I want to try it on. What is the meaning of try it on? ¿Qué significa try it on? Probarse. Probarse, especially with clothes, no? So in that case, I would say, this is something I want to try it on. Algo que me quiera probar. Ah, bueno, listo. Easy. I want to try, no, I know. Sorry. I want to try Nike sneakers on. Yeah, I know. Ah, okay, es que try it on, it's inseparable. Ah, okay. I want to try Nike sneakers on. O también, I want to try it on Nike sneakers, cualquiera de las dos. Entonces, escojan tres, maybe three. Ready? Three of these options and answer the question. Okay, answer the question that it's there. Entonces, something I regret I found out. Algo de que me arrepiento de haberme enterado. Ah, I regret, es todo completito. I regret I found out, perdón, found out about, no sé, my father's death, la muerte de mi papá, entonces my father's death, right? I regret, I found out my father's death, right? Entonces, escojan tres, la que quieran, y respondan la pregunta que está ahí, ¿listo? 2 minutes, tómense el tiempito, tranquilos, don't worry. Bueno, whenever you're ready, you tell me. Cuando estén listos, me avisan, ready?
Daniel, tell me. Okay. Someone I want to get together is my grandfather. Ok, good. Pero en este caso, como les había dicho, la idea no es que repitan solamente que completen acá, tan, sino que lo hagan completo. Entonces, someone I want to get together with is my grandfather. Okay, it's fine. Or I can say, I would like I would like to qué? get get together Ajá, to get together. with my grandfather. Exactly. Very good. With my grandpa. This is very good. Someone I would like to get together, perdón, I would like to get together with my grandpa or my grandfather. Muy bien, excellent, right? He's using the verb get together with. Como es de tres partes, of course, it's not separable. Como es de tres partes, no se puede separar. El objeto iría al final. Muy bien, Daniel, excelente. Any other? Okay. Something I regret, throw away, are or were my old drawings. Ok, very good. Could be, ¿no? So, digamos, siguiendo esta Yeah. misma línea, pero si la armamos desde cero sería I regret, I threw away, I regret I threw away. What was it? My old drawings. Exactly, my old drawings. Muy bien. Throw away, it's separable. So I can say, for example, I regret I threw my old drawings away. También, it's a possibility porque es un verbo transitivo y separable. So I can say like that. So, muy bien, very good. Do you have other one or that's it? Yeah. Someone or I will never get up with my nephew. Okay, very good. I would never Would never give up uh, with my nephew. okay, on my nephew. Would be give up On on. my nephew. Exactly. O sea, Okay. siempre vas a luchar por él, ¿no? So, muy bien, very good. Excellent. So I would never give up on my nephew. Perfect. That's it. Again, that one is transitive, yes, but it's three parts, so it's not separable. I will never give up on my nephew. Muy bien, excellent. Any other example, guys? Teacher, Dale, go. I won't mean looking after. I mean looking after my more. Of course, muy bien. Si hay alguien que no nos importaría cuidar es nuestra mamá, right? So I wouldn't mind, ese verbo se pronuncia mind, ¿listo? So I wouldn't mind looking after my mom, looking after my mom. Es transitivo, pero inseparable. So I would mind looking after my mom. No podrías decir looking my mom after, no, just looking after my mom. Muy bien, excelente. Another one. Otro, diría, I want to go out with um, I want with Camila Cabello. Listo, muy bien, very good. So I want to go out with Camila Cabello. Muy bien, excellent, great. Do you have another? The last one? No, tengo que pensar. Listo, listo, tranqui. Estaba en tu Ahorita le digo lo otro. Listo, hágale pues, don't worry, no problem. Pau, Vivi. Any examples, Pau? Cases. Any examples there? Vivi, maybe? No? No, teacher.
No, not yet. Okay, bueno, anyways, it's easy, no? So it's just, ya saben más o menos cómo hacerlo, right? So it's just using these phrasal verbs, Teacher, trying excuse to, me. is, ya dale go. Sometime you want to lie off. Eh, ¿Qué quiere decir? Something you want to live off es algo de lo que quieras vivir, como es live off es vivir de, so Ah, algo ok, que es, sí, sí, no, sí, sí, sí. right? Así lo entendí, bueno, Ujú. pero no lo capté, no lo capté. Ahora sí, ya lo que usted me lo dijo, ya lo capté. Por ejemplo, I would say, in my case, I want to live, I want to, I want to live eh, is the parapente. No sé. no, because No. vivir de, it means como ganarse, o sea, vivir de eso, es decir, trabajar en eso, pues, right? Ah, ok. Yo pensaba que era como una experiencia de vivir, así como Mm, experiencia. could be also, right? Could be also like live off an experience, but in that case, I wanted to think like live off something. For example, I want to live off teaching. Ajá, ok. Quiero vivir de la enseñanza, ¿no? So I want to live off pedagogy. But I don't know in your case. Ah, ok. Entonces, I want to live of programming. ¿Ya? Maybe. O de software development. Desarrollo Sí, de software software development. también puede Ya. ser, ¿no? Sí, Ujú, ya. exacto. Listo, Alvarito. Muy bien, very good. Vivi, ¿me escuchas bien? Vivi, tuviste problemas de conexión. Pau, It's correct to say I want to go out with my Me arrumo friends las to the party tonight. espera que hay tus micrófonos encendidos, aguántame. Listo, Pau, de nuevo. I want to. I want I want to go out with my friends to the party tonight. Of course. Entonces, I want to, pero no es got, sino go. So, I want to go out. Como termina en y empiezan also like you, we go out all together. Go out with my friends to the party tonight. Sí, exactly like that. Esa es la idea, right? Y así con los demás verbos, el que ustedes quieran, right? Hace mar. Vivi, más o menos, te perdiste un pedacito, ya te perdía, yes, no. Teacher, Y teacher, ah, Dime, Vivi, yes, dime. No, creo que tiene problemas de conexión. Pau, ¿me ibas a decir algo más? ¿en qué casos, por ejemplo, I want to go out o go out? Ok, go out, pilas. Go out. Go es el pasado de get, ¿cierto? Y el verbo get out, it means como largarse, ¿cierto? Como una acción. Me dice, no, get out. Sálgase de acá, ¿sí? Entonces, go out es, digamos, como una acción pasada, como decir, como no, pues yo me largué. I got out, ¿sí? Pero es un verbo un poquito fuerte, ¿sí? En cambio, cuando yo digo salir, es solo go out. Que si fuera en pasado, claro, se puede, pero usaría, recuerda que el verbo de pasado de go es went. Entonces, I went out with my friends the last Friday, no sé qué, right? Pero got out es el pasado de get out. ¿Listo, Pau? Yes. En alguna ocasión escuché que al unir esos en algún momento se utilizaba como ere, pero no como el go, sino como el go I out. don't. Maybe de pronto a veces uno se confunde con gotta. La expresión gotta, que es muy usada, muy, muy, muy No, usada. ¿No? no. When I say got out. Sí, o sea, acá claro que suena como una R, sí, porque está una T entre dos vocales. Entonces, esa T se puede volver R, ¿cierto? Sobre todo en el acento americano, no tanto en el británico. Pero sí pasa cuando tengo una T dentro de dos vocales. ¿Ready? Ahora, ¿en qué contexto se puede usar? Pues de pronto un contexto informal en el que yo voy a decir que tenemos que salir, got out, ¿sí? Pero es muy informal, ¿sí? O sea, digamos, puede usarse, pero es muy informal, ¿right? Pero sí, claro que se puede usar, no problem. De todas maneras, como te digo, es algo similar, solo que el contexto sí va a cambiar. When I say like we have to go out, it's like
leaving immediately, ¿no? O sea, como irse inmediatamente. ¿Sí, Bob? Yes, is clear or not clear? Más o menos. Yes, teacher. Listo, muy bien, very good. Vivi, ¿recuperaste señal? ¿No? Yes. No sé, profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, yes. Ah, es que los escucho ¿cómo se Con dice? delay, Como un doble, con eco. con eco, sí. Listo, pero ¿qué pasó? ¿Te perdiste la última parte? ¿Quedaste perdida más o menos con Más los o verbos? menos, porque sí me perdí una partecita mientras lo grabo otra vez, pero bueno, igual Bueno, vuelvo y escucho la grabacioncita y sí, igual solo son 10 minuticos y pues nada, sé que no te va a costar, entonces no hay problema. Vivi. Igual si te thank you, cuesta, teacher. mañana nos vemos, ¿no? Mañana Listo, tenemos la clase sí, a de las 8. las 8 igual, ¿listo? Entonces nos vemos aquí Thank you, teacher. en el mismo canal. See you tomorrow, guys. Nos vemos mañana. Descansen. Espero que pues no haya sido muy traumático Declare, acabarlos. teacher. Chao, que les vaya muy bien. Estoy Descansen mucho. fundido, le cuento. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Chao, que les Bye, rinda mucho con teacher. ese trabajo. Goodbye. Bye, teacher. Bye. Bye, Daniel. Have See a you good later. one. You too, man.